Para partir, les quería preguntar o insistir nuevamente en si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta, algo que compartir a propósito de las lecturas o de las clases, de las presentaciones Yo ahora anteriores. tengo que ir a buscar allá a República. Bueno, voy a insistir una vez más entonces en mi invitación a que es importante en este curso, especialmente en este curso, que vayamos progresando o avanzando en las distintas temáticas, ojalá a través de un diálogo, a través de la participación activa del curso, de manera que podamos justamente comparar o contrastar puntos de vista en torno al desarrollo de nuestro CPC en cada una de las dimensiones que vamos revisando. Quería partir justamente por el ejercicio que ustedes realizaron o que algunos de ustedes realizaron a través del muro de ideas que habíamos utilizado para anotar posibles decisiones que la profesora que habíamos mirado en el extracto de clase tomó o suponemos que tomó en relación justamente con esa implementación, con ese ejercicio docente. Antes de justamente de revisar algunas de las respuestas concretas que ustedes escribieron, les vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna observación o comentario acerca del ejercicio, acerca de la clase misma? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció, digamos, a pesar de que es un extracto, una buena clase o una clase que tenía más bien problemas? ¿Cuál es su juicio pedagógico al respecto? A mí me gustó la clase que mostró. ¿Ya? ¿Quién Me está gustó. hablando? Porque yo la veo como Ravelo. Ah, no, sí. Soy Daniela. Este Daniela. computador lo compartí. Ya, adelante, Daniela. A mí me gustó porque me gusta la parte donde como que los hace trabajar en grupo, Ujú. porque siento como que los niños intercambian ideas y siento que aprenden juntos, como que es una colaboración mutua que tienen todos los niños. Ujú. Me gustó en ese sentido la clase. Bien, bien, gracias. Claro, hay una, digamos, importante dinámica de participación de los estudiantes. Ellos están activos, están involucrados en el ejercicio. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o a lo mejor crítica a la clase? Veamos entonces algunas de sus respuestas. Vamos a hacer el ejercicio de, por una parte, comentar estas posibles decisiones que la profesora tomó y luego vamos a tomar algunos de esos ejemplos para intentar construir un argumento asociado a esa respuesta. Aquí tenemos algunas de las respuestas que ustedes pusieron en el muro, entonces las vamos a compartir. Y les pido entonces que si tienen algún comentario o retroalimentación que hacer, a lo mejor no están de acuerdo con alguna de estas ideas que alguien escribió y ustedes pueden plantear justamente su punto de vista. Eso espero que haga más interesante la actividad. Yo les había escrito a modo de ejemplo esta idea. Frente a la pregunta de qué decisiones tomó la profesora en relación con la clase, yo puse, bueno, creo que ella decidió que en la clase los estudiantes tuvieran oportunidad de desarrollar un trabajo colaborativo. Bueno, es una posible idea acerca de decisiones que la profesora adoptó. Alguien más escribió, la profesora decidió que los niños y las niñas expusieran su trabajo frente a sus compañeros. ¿Será esto una decisión de la profesora? ¿Cómo podemos saber que decidió realizar esto que se señala, una exposición de los estudiantes? ¿Y qué es lo que tenían que exponer? Otro ejemplo dice, decidió ejemplificar con elementos cotidianos para acercar el contenido con más facilidad a los niños. De nuevo, las preguntas que podemos hacernos aquí son,
en qué nos basamos o qué observamos para poder decir que la profesora tomó esta decisión? ¿Y en qué se basaría ella para decidir el uso de elementos cotidianos? ¿Por qué incorporarlos? ¿Por qué tener eso en consideración en esta clase? Hay una, digamos, diferencia sutil pero muy importante entre estos dos ejemplos, que los vamos a mirar con algo más de detalle. En cualquier caso, siempre que estamos respondiendo a la pregunta que yo les formulé, ¿cierto? Esto de qué decisiones tomó la profesora, estamos formulando una inferencia cuando nosotros respondemos. Decimos, ¿qué es lo que creemos que la profesora decidió? No tenemos ninguna certeza respecto de sus decisiones, porque ella nunca lo plantea, nunca lo explicita. Nunca eh, nunca nos señala que adoptó cierta decisión para su clase. Nosotros lo que vemos es lo que ocurrió en la clase y por lo tanto siempre estamos infiriendo que ella tomó una decisión en relación con algún aspecto. Podría ser el caso, eso justamente es lo que no sabemos, que a lo mejor a la profesora le entregaron la clase diseñada y ella tuvo que implementarla, no tuvo que tomar ninguna decisión respecto de qué hacer y qué no hacer. Pudo ocurrir que tal vez el profesor o la profesora titular del curso era otra y ella tuvo que hacer un reemplazo, por ejemplo, y siguió con lo que la profesora le había señalado que hiciera, la original. O tal vez alguien la obligó a hacer esta clase de esta forma. Por supuesto, son todas situaciones hipotéticas porque no tenemos conocimiento del trasfondo, de la historia o del contexto en el cual esta clase se da. Lo que sí podemos suponer o inferir es que la profesora adoptó ciertas decisiones, pero en ese sentido siempre nuestras respuestas son inferencias y por lo tanto son hipótesis, son posibles respuestas acerca de lo que está ocurriendo. Pero esas hipótesis van a tener distintos alcances. Unas van a ser hipótesis más arriesgadas y otras van a ser menos arriesgadas. Menos arriesgadas en el sentido de que uno puede tener más o menos cierta garantía de que efectivamente la hipótesis es plausible y otras que son mucho más cuestionables. Entonces, por ejemplo, en este caso la profesora decidió que los niños y las niñas expusieran su trabajo. En este caso la base o el antecedente que podemos utilizar para afirmar esta respuesta es que vimos en los 10 minutos del extracto de la clase que hacia el final del extracto los estudiantes en grupo se presentan o exponen frente al curso y para hacer eso utilizan incluso un material gráfico o un papelógrafo. Entonces, sería lo más plausible, digamos, lo más probable es que esa actividad o ese ejercicio, digamos, ocurriera dado que la profesora lo instruyó, lo señaló o lo indicó. Así es que, aun cuando estamos haciendo una hipótesis de que esto fue una decisión de la profesora, no es una hipótesis muy arriesgada. Efectivamente, podemos más o menos estar casi seguros de que los niños expusieron gracias a que la profesora los invitó a hacer ese ejercicio, o los llevó, o les pidió que hicieran ese ejercicio expositivo. Y en ese sentido, sí, dígame. ¿Sabe qué? Yo lo que creo igual es que la motivación en este sentido, bueno, no sé si era porque justo lo estaban grabando los niños, que realizaron el trabajo en conjunto, porque cuando hay una cámara, igual los estudiantes tratan de hacer como todo lo que dice el profesor. Entonces, creo que va tanto aparte como las decisiones que tomó la profesora a la motivación que tenían los estudiantes en este caso para realizar las actividades, porque si hubiera sido otro caso en otro contexto, no sabemos si los estudiantes van a querer participar o tal vez no van a querer trabajar en grupo o exponer o cosas así. Entonces yo creo que va súper de la mano. Sin duda hay un aspecto del contexto y de las características, en este caso de los estudiantes, que son parte de la dinámica de la clase. Efectivamente,
uno también sabe, digamos, porque tiene la experiencia ya sea de la docencia o de ser estudiante, que muchas veces las condiciones ambientales de la clase, la conducta o la disposición o la motivación de los estudiantes no es el adecuado para realizar algún cierto tipo de trabajo, cierto tipo de actividad. Y por supuesto, justamente es algo que vamos a ir viendo más adelante, también es una variable o un factor a tener en consideración cuando el profesor o la profesora toma decisiones respecto de qué hacer en su ejercicio, en la docencia. En este caso, efectivamente, vemos que hay una situación especial porque hay una clase que está siendo grabada. No tenemos mayor conocimiento del contexto de la grabación, por lo tanto no sabemos a qué la motivó a hacer esa grabación. Pero independientemente de ese contexto, lo que vemos es una cierta dinámica, una cierta conducta de los estudiantes y un cierto diseño de clase que la profesora realiza, y nos podemos remitir a esos elementos para hacer el análisis. En cualquier caso, digamos, lo único que quiero señalar por ahora en este ejemplo es que esta hipótesis que está formulando la compañera o el compañero que la escribió es una hipótesis que efectivamente es una inferencia respecto de una decisión que la profesora adoptó, que tiene que ver con la actividad que los niños van a realizar, pero al mismo tiempo es una inferencia que más o menos es muy plausible, digamos, porque no hay, o hay pocos elementos de juicio para contradecirla. Vimos en los 10 minutos de clase que los niños efectivamente hicieron una exposición de parte del trabajo que habían estado realizando durante los otros minutos de la grabación. Por lo tanto, hay una hipótesis muy plausible, o podríamos decir incluso poco discutible. Eso no hace que no sea una hipótesis, digamos. Sigue siendo una hipótesis porque, como les decía al principio, nunca la profesora nos dijo que había tomado esta decisión. A diferencia del siguiente ejemplo, donde la compañera o el compañero dice, la profesora decidió ejemplificar con elementos cotidianos para acercar el contenido con más facilidad a los niños. De nuevo aquí tenemos una inferencia. La profesora no nos dijo, yo decidí usar ejemplos cotidianos, etc. Por lo tanto, estamos infiriendo que la profesora tomó esta decisión, y en ese sentido aquí estamos formulando una hipótesis. Pero fíjense que la hipótesis no es tan fácilmente defendible como la anterior. La anterior era una hipótesis poco arriesgada. Esta es un poco más arriesgada que la anterior. Porque para poder estar de alguna manera de acuerdo con esta inferencia, o para poder darle fundamento, darle base a esta idea, tendríamos que estar de acuerdo, digamos ustedes y yo, que en la clase la profesora hace ejemplos. Tendríamos que buscar situaciones o momentos en la clase en los cuales la profesora usa o hace ejemplos. Además, tendríamos que luego ponernos de acuerdo de que, o digamos concordar en nuestro diálogo, que en esos ejemplos la profesora utiliza elementos cotidianos. Por supuesto, tendríamos que convenir a qué nos referimos con elementos cotidianos. Se trata de elementos cotidianos de la vida de los estudiantes, que los encuentran en su casa o que están en la escuela. Bueno, hay un espacio de discusión en relación a ejemplificar, en relación también a elementos cotidianos. Y adicionalmente, esta hipótesis, esta inferencia, se la juega con un propósito. Dice, ¿cuál es la razón o para qué la profesora ejemplifica con elementos cotidianos? Y dice, para acercar el contenido, digamos claramente el contenido de la clase, el contenido disciplinar, con más facilidad a los niños. De nuevo aquí tenemos otro espacio de discusión. ¿Qué significa acercar el contenido? ¿Y en qué medida acercar el contenido se facilita mediante ejemplos cotidianos? Todos estos elementos son elementos discutibles. Esto no quiere decir que esté mal formulada, simplemente
poniendo un contraste entre dos tipos de respuesta, en las cuales una resulta una inferencia poco discutible, sin embargo, inferencia y por lo tanto hipótesis, y eso está bien, es una respuesta a la pregunta que yo formulé. Y este otro ejemplo, que también es una respuesta a la pregunta que yo formulé, que también es una hipótesis o inferencia, sin embargo, es más discutible que la anterior. Se puede revisar y requiere más antecedentes o más elementos de juicio para poder defenderlo, ¿ya? ¿Se entiende este contraste que trato de hacer entre estos dos tipos de respuesta? Sí, algo. ¿Sí? Sí. Josefa, bien, gracias Josefa. Veamos otro ejemplo. La profesora decidió, un segundo. La profesora decidió que cierta parte de la clase fuera trabajo autónomo. Si ponemos una escala de discutibilidad, ¿cuán arriesgada o poco arriesgada es esta hipótesis, esta inferencia? Ustedes dirían que esta se acerca más al primer ejemplo o más al segundo ejemplo. Esta hipótesis es una hipótesis que requiere, que digamos, es fácilmente defendible o puede ser discutida desde varios puntos de vista. ¿Dónde la ubicarían ustedes? Con la primera, no sé. ¿Por qué la pondría más cerca de la primera? ¿Puedes subir un poquito para leer? Yo la leí, pero la rápida. Porque al momento de exponer, en este caso, frente a los demás compañeros, está haciendo como que está exponiendo el trabajo autónomo que realizaron en conjunto. No sé si se entiende lo que digo. Ya, sí, de acuerdo. Ok, o sea, digamos, usted dice que estas dos decisiones están relacionadas. El trabajo autónomo. Claro, sí, que están relacionadas. De Que acuerdo. primero realizaron una cosa y luego hay que hacer la otra. Está bien. Ahora, mi pregunta es acerca de estas son, digamos, respuestas que ustedes pusieron, ¿cierto? Que ustedes escribieron acerca de lo que pasó en la clase. Yo lo que les digo es, todas estas respuestas que ustedes formularon son hipótesis, son inferencias. Y hay algunas de estas hipótesis que son más complejas, porque hay que ofrecer más antecedentes para poder defenderlas, y otras que son menos complejas porque son menos arriesgadas en el sentido de que son más evidentes. Es más claro que pudo haber ocurrido de esta forma. En el primer ejemplo es un caso de una hipótesis que es menos arriesgada, porque es más fácil defenderla, porque es más o menos evidente que las cosas ocurrieron de esta manera. La profesora decidió que los niños se expusieran. Y eso lo vimos en el sentido de que los niños expusieron su trabajo en los 10 minutos de clase. La segunda es es mucho más arriesgada porque tiene más elementos de juicio, más antecedentes que hay que defender, que hay que discutir o que son discutibles. No es obvio, yo diría, no es evidente en la clase que la profesora ejemplificó con elementos cotidianos para acercar el contenido con más facilidad. Para poder defender esta hipótesis tenemos que ponernos de acuerdo sobre a qué nos estamos refiriendo con cada uno de estos aspectos. Esto no quiere decir que sea una hipótesis incorrecta o que sea falsa, simplemente para poder defenderla, para poder afirmarla en algún minuto, tendremos que estar en condiciones de decir, de darle sustento, de poner situaciones específicas de la clase en las cuales esto ocurrió, por ejemplo. Y entonces este tercer caso, la profesora decidió que cierta parte de la clase fuera trabajo autónomo. De nuevo, es una hipótesis, una inferencia acerca de lo que pasó en la clase. La pregunta que tenemos que hacernos es obvio, es muy claro que esto ocurrió durante la clase, o para poder afirmar esta hipótesis tendríamos que discutir un poco, tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué estamos queriendo decir con trabajo autónomo. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué caso dirían ustedes en esta clase ocurrió
trabajo autónomo? Cuando tengo que tomar decisiones de cómo clasificar, ¿De acuerdo? Diana, ahí parece podría que haber sido parte del trabajo autónomo. ya, ¿quiénes tienen que tomar esas decisiones Sí, profe. sobre cómo clasificar? Los mismos niños tuvieron que tomar, la profesora les dijo que, claro, ellos ahora tenían que identificar los, ¿cómo se llama? Los criterios de clasificación, ¿Ya? Ujú. según, y ahí los niños como que tuvieron que discutir entre ellos y en un momento del video le dice, ya, pero está buena tu idea, pero tienes que decírsela a los demás si están todos de acuerdo. De acuerdo, bien. Creo que ahí también hay trabajo autónomo al momento de decidir. Perfecto. Muy bien, efectivamente, creo que esos dos casos que señala Diana justamente corresponderían a situaciones que nos sirven de base para poder formular o para darle sustento a esta hipótesis. La idea de que en algún momento de la clase los estudiantes hacen un trabajo autónomo. Por ejemplo, cuando a nivel de grupos tienen que discutir y ponerse de acuerdo entre ellos, con independencia de la profesora, acerca de cómo clasificar las fichas de animales. En ese Profe, sentido, sí, dígame. en ese sentido estaría bien el concepto autónomo porque no es totalmente autónomo, es como sin la supervisión de la profesora. Correcto. Entonces sigue siendo como un trabajo colaborativo, pero sin esta supervisión, entonces estaría bien ocupado como el concepto autónomo. Muy, muy interesante la pregunta, porque justamente en ese sentido, o de eso se trata, el discutir o el analizar cuán discutibles son estas hipótesis. Yo pienso que efectivamente en esta hipótesis, en este ejemplo, es discutible, es decir, podemos analizar, y tal como lo está haciendo, me parece que fue Josefa, podemos cuestionar los conceptos que se utilizan en esta hipótesis. Tendríamos que ponernos de acuerdo probablemente con quien formuló esta idea, no sé quién respondió así, tendríamos que discutir con ella o con él, tendríamos que ponernos de acuerdo acerca de qué quiso decir con trabajo autónomo y cómo definimos trabajo autónomo. ¿Es algo que está establecido de manera estándar en la enseñanza, en la educación en general o en la enseñanza de la ciencia? ¿O es un concepto que estamos utilizando de manera ambigua y entonces a lo mejor aquí habría que defender la hipótesis con algunos antecedentes adicionales? Para responder, si es que fue Josefa el quien hizo la pregunta, yo creo que es discutible el uso de la palabra autónomo o la idea del trabajo autónomo. De nuevo, igual lo mismo que podríamos decir respecto de el ejemplo que yo les había puesto al principio, trabajo colaborativo. Hay literatura, hay investigación, hay manuales de didáctica que hablan del trabajo colaborativo y que lo caracterizan. Tienen que ocurrir ciertas cosas para que podamos hablar de trabajo colaborativo. Entonces, si es que observamos estos 10 minutos, tenemos que tener cierta base para poder afirmar que aquí ocurre, o esperamos que ocurra, trabajo colaborativo, si es que se cumplen ciertas condiciones. Pero si es que esas condiciones no se cumplen, entonces ustedes o otra persona me pueden decir, yo creo que allí no había trabajo colaborativo. O yo creo que esa hipótesis no es tan adecuada porque en realidad de trabajo colaborativo observamos muy poco. Y lo mismo entonces podemos decir en este caso respecto de trabajo autónomo. Podríamos a lo mejor concordar en que el trabajo autónomo corresponde a la actividad de los estudiantes sin supervisión directa del profesor, sin supervisión inmediata y directa del profesor. Si es que nos ponemos de acuerdo en esa definición, entonces sí podríamos decir ocurre trabajo autónomo en el trabajo de los grupos, en la medida en que ellos discuten sin la supervisión directa del profesor. Pero si el trabajo... Entonces, Sí, dígame. por lo que entiendo, como estas deducciones que están escritas tienen que ser como, como exactas, como que no den para tanta discusión. Por ahora no estoy diciendo cómo tienen que ser estas hipótesis o estas inferencias.
Simplemente estamos analizándolas para ver que hay distintos grados, distintas formas de realizar inferencias que pueden ser más o menos precisas, más o menos arriesgadas, Ya. más o Pero, menos discutibles. ¿Ya? Sí, dígame. pero es que, por ejemplo, la hipótesis igual deben tener como un cierto grado de que sean discutibles o no, porque Ujú. por eso es la hipótesis. Muy bien, de acuerdo. Efectivamente, me parece que fue Charlotte quien hacía ese comentario. Efectivamente, vamos a pasar luego al ejercicio, digamos, al ejercicio de una argumentación asociada a esta respuesta, y entonces allí sí vamos a poner un par de condiciones para la hipótesis. Pero bien dice Charlotte, en general, una hipótesis es una inferencia por definición discutible, por definición es algo que se pone a prueba. Y eso de alguna manera lo resolvimos en este ejemplo, en este caso, en este ejercicio que estamos haciendo, lo resolvimos de manera implícita, pero se lo señalé al principio, porque estamos refiriéndonos a las decisiones de la profesora, pero resulta que no sabemos qué decisiones la profesora tomó, simplemente vemos lo que ocurrió durante la clase. Entonces, cualquier hipótesis que nosotros formulemos siempre va a ser discutible en la medida en que nunca vamos a poder estar seguros si fueron decisiones de la profesora o no fueron decisiones de ella. Pero por supuesto, y eso es lo que estoy tratando de mostrarles, ocurre que algunas de nuestras inferencias son más o menos defendibles fácilmente, más o menos claras, más o menos evidentes, como por ejemplo, la profesora decidió que los estudiantes trabajaran en grupo. Vimos durante la clase que los estudiantes trabajaban en grupo. Podemos más o menos suponer o ponernos de acuerdo de que lo más probable es que la profesora haya tomado esa decisión y por lo tanto esa hipótesis no es tan discutible. Sigue siendo una hipótesis, sigue siendo discutible, pero es más o menos claro que eso es lo que ocurrió. Sin embargo, cuando decimos la profesora decidió que hubiera trabajo colaborativo, bueno, de nuevo está la incertidumbre respecto de la decisión de la profesora, pero también hay incertidumbre sobre otro elemento, y ahora no se trata tan solo de trabajo en grupo o organización grupal de la clase, sino que se trata también de trabajo colaborativo. También podríamos discutir ese otro aspecto. Y en ese sentido, las hipótesis o las inferencias que estamos haciendo son unas más discutibles que otras. Y por lo tanto, para poder defenderlas como una respuesta adecuada o pertinente, entonces vamos a tener que ofrecer mayores antecedentes, mayores elementos de juicio para poder estar de acuerdo o en desacuerdo con la hipótesis. Vamos a leer estos últimos ejemplos. Dice, la profesora decidió guiar con preguntas sobre conocimientos previos antes de realizar la actividad. ¿Qué les parece esta idea? Se puede escuchar. Creo que sí, que me gusta la idea también porque, o sea, estoy un poco de acuerdo en ese, porque la profesora antes de, o sea, cuando les explica el trabajo, ella igual les empezó a preguntar como, ¿recuerdan tal cosa? Que podría, ¿cómo clasificar? Hay animales que hacen esto, o algo así creo que nos empezó, como que el momento de iniciar la clase igual, y al terminar la clase lo mismo, pues les preguntó cómo clasifican diariamente, cosas. Perfecto. De acuerdo, entonces hay ciertos momentos en la clase en los cuales efectivamente la profesora formula algunas preguntas y esas preguntas las plantea antes de que los estudiantes inicien la actividad. En ese sentido, de nuevo tenemos una inferencia que apunta a una situación más o menos concreta y más o menos clara respecto de lo que pasa en estos 10 minutos. Distinto es si acaso las preguntas fueron formuladas en el medio de la clase o al final de la clase, porque la hipótesis específicamente se refiere a antes de realizar la actividad. Bueno, vamos a ir pasando a la siguiente etapa porque nos quedan pocos minutos de esta sesión. Entonces,
nos vamos a quedar con un ejemplo para hacer un ejercicio de estructurar un argumento haciendo uso de una de estas respuestas. La última decía, la profesora decidió esa actividad para reforzar el trabajo en equipo, en la toma de decisiones y además poner en práctica un concepto. Bueno, esta hipótesis es probablemente la más compleja, la más difícil de defender, la más discutible de todas las que hemos leído, porque hay varios aspectos que se están señalando, son aspectos distintos. La profesora Y desarrolló esta actividad para reforzar el trabajo en equipo en la toma de decisiones y además poner en práctica un concepto. no sé si Melissa parece que estaba hablando, no entendí muy bien el Ah, no comentario. estaba leyendo. Ah, ya, perdón. Tengo activado el sonido, no sabía. Sí, probablemente ¿Cómo lo es? se le activa automáticamente cuando habla, probablemente. Pero claro, esta hipótesis, la profesora decidió esa actividad, bueno, no sabemos exactamente a qué actividad se refiere, así que hay un problema de ambigüedad que tendríamos que resolver. Para reforzar el trabajo en equipo, tendríamos que discutir qué significa reforzar el trabajo en equipo y cómo esa actividad a la cual se refiere efectivamente refuerza el trabajo en equipo. Además, ese refuerzo tiene que ver con la toma de decisiones, por lo tanto, habría que discutir de qué manera los estudiantes están tomando decisiones y de qué manera la actividad a la cual señala está afectando la toma de decisiones. Y por último, tendríamos que también discutir de qué manera se pone en práctica un concepto. Y tampoco tenemos claro a qué concepto se refiere, por lo tanto, también hay un espacio de ambigüedad aquí. Entonces tenemos dos características importantes de esta inferencia. Es una inferencia compleja porque involucra muchos aspectos distintos. Para poder defenderla como hipótesis, uno requeriría entregar muchos antecedentes que relacionaran varios aspectos y además incorpora dos elementos que tienen mucha ambigüedad. En ese sentido, es una inferencia muy imprecisa. Por lo tanto, para poder entablar una discusión, por ejemplo, y tratar de defender esta idea, tendríamos que partir precisándola, tendríamos que partir aclarando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí sobre esta revisión que hemos hecho de alguna de sus respuestas? Profe, sí, a mí como que no me quedó muy claro sobre la última hipótesis, De como acuerdo. las características que tiene y eso. ¿Ya? ¿Me puede decir cuántos minutos nos quedan de la sesión? Queda 1 minuto, no, 2 minutos, profe. 2 minutos. 1 minuto 55. Ya, muchas gracias. Les propongo entonces que para evitar que se interrumpa la sesión, suspendamos en este minuto, voy a desconectarme y nos volvemos a conectar en 1 minuto para continuar con este análisis y para responder la pregunta de su compañera. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, Bueno, profe. nos conectamos de inmediato.